Número 10. Minas de sal de Turda. Las minas de sal de Turda en Rumanía es uno de los mayores atractivos turísticos del país. De hecho, han sido nombradas como el lugar subterráneo más bello del mundo por algunas publicaciones especializadas. Geológicamente, estas cuevas se formaron hace 13 millones de años, al concentrarse allí un depósito de sal marina que se compactó debido a las condiciones climáticas. Existen algunas referencias que indican que su uso como mina se remonta al año 1075 y que para los romanos se convirtió en una de las principales fuentes de sal del imperio. Se mantuvo en funcionamiento hasta 1932, cuando la explotación fue clausurada. No fue hasta 2008 cuando volvió a abrirse, ya como espacio turístico. Para bajar los 80 metros de profundidad necesarios para alcanzar la mina, se utilizan dos ascensores panorámicos. Cuando se llega al fondo, los visitantes se encuentran con un auténtico parque de atracciones totalmente futurista, con un museo, un anfiteatro, pistas deportivas, una noria y un lago navegable. Igualmente, gracias a las condiciones de humedad y de las partículas minerales en el aire, hay un centro para tratar enfermedades respiratorias. Número 9. Cueva de los Cristales. En el estado mexicano de Chihuahua encontramos a 300 metros de profundidad una de las cuevas más extraordinarias del planeta. Conectada a la mina de Cauca, unos trabajadores descubrieron en el año 2000 una sala repleta de gigantescos bloques de selenita pura, formando los cristales más grandes conocidos hasta la fecha. Brillante como la luna, el paisaje recuerda al refugio de Superman en las películas. Las formaciones de la cueva llegan a medir hasta 12 metros de altura y 1 de ancho. De acuerdo a los científicos, dado su ritmo de crecimiento, su antigüedad puede ser de 1 millón de años. Hay que tener en cuenta que en un siglo tan solo crecerían el equivalente a lo que mide el grosor de un cabello humano. Por desgracia, solo los encargados de estudiar la cueva van a poder entrar en ella. La temperatura puede superar los 50 grados debido a un depósito de magma cercano, y su humedad alcanza un 98%. Esto causaría que un ser humano, sin la protección adecuada, se deshidratara y muriera en minutos. E incluso con trajes especiales, no se recomienda estar más de 20. Número 8. Búnker Greenback. Después de la Segunda Guerra Mundial se vivieron décadas de tensión entre los Estados Unidos y la URSS. La proliferación de armas nucleares hacía que se vivieran momentos de auténtico pánico, siempre temiendo que estallara la que hubiera sido la guerra final. Mientras la gente de a pie solo podía esperar o como mucho construirse pequeños refugios que de poco hubieran servido, los dirigentes se hacían preparar grandes búnkeres que los protegieran de un posible conflicto. En los Estados Unidos nace así el búnker de Greenback, destinado a la familia presidencial, senadores y otros altos cargos. Este refugio antinuclear se construyó entre 1958 y 1961. El proyecto se llamó Isla Griega y la ubicación, secreta para todos, fue bajo el Hotel de Greenback, localizado en Virginia Occidental. Sus paredes son de hormigón armado y consta de 2 niveles. En su interior hay 53 habitaciones, con puertas de acero de 25 toneladas, depósitos para almacenar los víveres y el combustible necesario para sobrevivir durante meses. Número 7. Gabinete de la Guerra de Londres. 5 días antes de que Hitler invadiera Polonia dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial, se inauguró en Londres un búnker destinado a poner a salvo a los gobernantes británicos y que dirigieran las operaciones militares desde el mismo. Se trató de un plan que se demostró muy acertado, ya que la capital sufrió implacables bombardeos por parte de la Luftwaffe, la aviación alemana. Construido en el centro de la ciudad, se encontraba a 3 metros de profundidad y tenía una extensión de 12.000 metros cuadrados. La estructura era muy laberíntica y podía albergar hasta a 528 personas. A pesar de los 3 metros de hormigón que protegían el lugar, se cuenta que Churchill, el primer ministro, mostró su enfado al considerar que no era demasiado seguro. La verdad es que comparado con el de su enemigo Hitler, que tenía su propio refugio a 10 metros de profundidad, el británico era bastante precario. En cualquier caso, y a pesar de que una bomba llegó a abrir un cráter cerca, el escondite resistió durante toda la guerra. Tras la rendición de Japón en 1945, el búnker se cerró, permaneciendo así hasta que en 1984 se volvió a usar, pero en esta ocasión como museo. Número 6. Estación de metro de Mallecasquella. Cualquiera que entre en Mallecasquella olvidará que se trata solo de una estación del metro. La belleza de su arquitectura recuerda más a un palacio que a una de las paradas del transporte subterráneo de Moscú.
De hecho, se considera una de las creaciones más impresionantes de la llamada arquitectura estalinista. La estación está situada a 33 metros bajo la superficie de la ciudad y fue inaugurada en septiembre de 1938 durante la segunda fase de la ampliación del metro. Su nombre le viene dado por el máximo exponente soviético del futurismo, el poeta Vladimir Mayekovskaya. Diseñada por Alexei Daskin con un estilo deco, cuenta con elegantes columnas, paredes de mármol gris y un suelo del mismo material, en este caso rosa y blanco. Aparte, el techo contiene 34 mosaicos rodeados de luces que pretendía mostrar el brillante futuro soviético justo encima de él. Aparte de su funcionamiento normal como estación, Mayekovskaya se utilizó durante la Guerra Mundial como refugio antiaéreo, refugiando a miles de personas que escapaban de los ataques nazis. Número 5. KV-17. KV-17 es el nombre dado a una de las más espectaculares tumbas egipcias, situada en el Valle de los Reyes, de acuerdo a la nomenclatura dada por los arqueólogos. En términos más populares, también se la conoce como la tumba de Seti, por el faraón que fue enterrado en ella, o la tumba de Belzoni, su descubridor. Sin duda, el descubrimiento de esta tumba en la necrópolis cercana a Luxor, en la orilla oeste del Nilo, fue uno de los más importantes de su época. El italiano Giovanni Belzoni era uno de los más importantes arqueólogos del siglo XIX y fue financiado por un coleccionista privado para conseguir todos los tesoros posibles. Se trata de la tumba más larga y con mayor profundidad de todo el Valle de los Reyes. A día de hoy nadie ha conseguido recorrerla entera. Las medidas conocidas nos hablan de salas con 6 metros de altura y hasta 13 metros de anchura, con un área total de 649 metros cuadrados. El faraón al que estuvo dedicada esta gran estructura fue Seti I, que reinó en Egipto durante la 19ª dinastía, entre los años 1289 a 1305 a.C. Aparte de las dimensiones de la que iba a ser su última morada, este monarca también ordenó que estuviera totalmente decorada con pinturas en todas las paredes. Esto lo ha convertido en una de las más hermosas de todo el país. Número 4. Ciudad subterránea de Derinkuyu. Al ver la entrada de la ciudad subterránea de Derinkuyu en la Capadocia turca, nadie es capaz de imaginarse lo que hay en el interior. La pequeña puerta que da paso a esta maravilla esconde una gran ciudad construida hace unos 3.500 años en las entrañas de la Tierra, por medios que los expertos aún no logran explicar del todo. Se calcula que fue capaz de albergar a 10.000 personas en sus 8 kilómetros cuadrados. Las casas, habitaciones y túneles están construidos en 20 niveles subterráneos, alcanzando los 90 metros de profundidad. El primer nivel data de alrededor del año 1400 a.C. y fue excavado por los hititas. Aunque no está claro el motivo, algunos estudiosos afirman que fue utilizada como refugio ante los ataques de pueblos enemigos, dotándola de capacidad para resistir un largo asedio. Por si eso fuera poco, existen otras ciudades subterráneas en la región y se piensa que muchas podrían estar unidas por largos túneles. Por ejemplo, la de Derinkuyu está conectada con la de Kaimakli, a 8 kilómetros. Número 3. Catacumbas, París. La inscripción grabada en una de las entradas a estas catacumbas no deja lugar a engaño. Así, el que vaya a penetrar en estos túneles parisinos por el 14º distrito será advertido con un taxativo «Detente, he aquí el imperio de la muerte». Y no es para menos, ya que se calcula que el Gran Osario bajo las calles de la Ciudad de la Luz alberga nada menos que 6 millones de esqueletos humanos. En un principio, los túneles y salas fueron excavados para extraer piedra caliza durante la época romana. Tras eso, permaneció sin uso por siglos. Hasta que en 1786 el inspector general de canteras encontró una solución ideal para el exceso de cadáveres que sufrían los cementerios de la ciudad: llenar la infraestructura subterránea con ellos. De esta forma propuso que los más de 300 kilómetros de la antigua mina se convirtieran en el mayor cementerio de Europa. Durante 15 meses se trasladaron millones de huesos desde otros cementerios hasta llegar al número actual. Los que se atrevan a desafiar la advertencia de la entrada podrán visitar solo 1,5 kilómetros de túneles. El resto permanece cerrado desde que las autoridades descubrieron que allí se celebraban misas negras y otros rituales satánicos. Aún así, se comenta que existen entradas ilegales desde muchos puntos de París. Número 2. Cuevas Skogjan. Según afirman los responsables, las grutas de Skogjan, Eslovenia, son las más grandes de toda Europa. Sea verdad o no, lo cierto es que forman un impresionante sistema de cuevas calizas en el suroeste del país.
En 1986, la UNESCO lo declaró Patrimonio Natural de la Humanidad. Su formación se produjo hace millones de años y su descubrimiento hace relativamente poco. Hasta 1884 no entraron los primeros exploradores y los caminos que trazaron en esas primeras entradas aún son claramente visibles. Por su espectacularidad, hay quien lo compara con el Gran Cañón del Colorado, pero situado bajo tierra. La ruta que hoy en día pueden hacer los turistas dura entre 2 y 3 horas y recorre buena parte de los 5 kilómetros de longitud que tiene este pasaje subterráneo. La erosión del río Raja a lo largo de miles de años ha creado cuevas con más de 20 metros de profundidad, además de formar varias cascadas. La experiencia de atravesar un puente colgante en mitad de uno de los cañones es realmente impresionante. Número 1. La suite del Gran Cañón. Si hay un lugar perfecto para los que necesiten tranquilidad u oscuridad absoluta para conciliar el sueño, ese es la llamada suite de la cueva subterránea. Situado en el mismo sistema rocoso del Gran Cañón, el lugar funcionó como refugio nuclear, por lo que se encuentra a 67 metros de profundidad. Los dueños afirman que además es la habitación de lujo más antigua del mundo, ya que la cueva se formó hace 65 millones de años. El que quiera alojarse en ella tendrá que usar un ascensor para llegar al nivel inferior. La suite consta de 2 camas matrimoniales, sala con sofá-cama, librería equipada, un tocadiscos con sus correspondientes vinilos y DVD. La videoteca, para darle ambiente, incluye películas como The Cave o The Descent, ambas de terror ambientadas en grutas. Si el cliente necesita algo, tiene asegurada atención durante las 24 horas gracias al uso de walkie-talkie. Pero no es barata. La noche cuesta alrededor de unos $1000. La experiencia también puede vivirse en familia o con amigos, pues la suite tiene capacidad hasta para 6 personas.